Mi agua es Cascada, calidad embotellada. Para sus pedidos, llame a los teléfonos 8095-752762, 8095-762713. Agua Cascada, calidad embotellada. Sí, mira, yo quiero aprovechar la presencia de nuestro invitado hoy, quien realmente demuestra tener un conocimiento muy vasto de un tema tan complicado y engorroso como lo es la preservación del medio ambiente y todo lo que se relaciona con los recursos naturales de un país. Y yo quisiera saber su postura en torno a la minería. La minería es necesaria por el problema de los recursos que genera, pero hace un daño, yo creo, irreparable. Ahí tenemos, por ejemplo, Loma Miranda, acaba de ser prácticamente salvada por una lucha muy tenaz para evitar la ampliación de la Falcon Bricks. Y ahí está el problema de la Barrick Gold, que anda por allá por Monteplata peleando con la comunidad por una laguna de cola, ¿verdad? Donde ellos puedan vertir sus residuos tóxicos, que en el fondo eso es. ¿Cuál es la postura suya, ingeniero, en esos temas? Yo creo que toda actividad productiva, cuando el Estado pone la intención adecuada, puede ser desarrollada. De hecho, hay países que tienen muchas décadas, siglos posiblemente, con actividad minera y los países siguen existiendo. Nuestro país, por su condición insular, sí debe tener un poco más de cuidado en cuanto a la aplicación de las normativas y en cuanto al requerimiento de los cuidados que cualquier empresa que esté operando en el país tenga. En la economía existe un principio que en esencia es traspasar un costo que le toca a la empresa, pasárselo a la sociedad o al Estado. Ese principio normalmente lo aplican cualquier empresa que el Estado se lo permita. Aquí en Santiago hay empresas que hacen un vertido de sus residuos al yaque, encurtidos, fábricas de diferentes productos, y esas empresas no están en la mira de la sociedad ni de los funcionarios del Estado, porque probablemente no aportan tantos recursos económicos como puede aportar, por ejemplo, Barrick Gold, al menos teóricamente, ¿no? Porque usa o vende un recurso de alto valor, que es el oro, que es el principal. Y en ese sentido, yo creo que estas actividades pueden hacerse. Ahora, nuestro país, como dije, debe ser exigente en cuanto al cumplimiento de los cuidados para no dañar el ambiente, para no contaminar más allá de las áreas donde se van a depositar esos residuos. Al final, en todo nuestro planeta hay actividades que no debieran realizarse, porque cuando nosotros como humanos realizamos una actividad que daña algún recurso natural o que escondemos, guardamos en algún tipo de lata, como ocurre con los residuos nucleares y se lanzan al fondo del mar o se depositan a
tal profundidad bajo la tierra, en algún momento esos contenedores colapsan porque la naturaleza sigue su proceso activo. El agua de por sí es un corrosivo enorme, es un destructor o modificador de muchísimas sustancias, y ya se están dando casos en que está en riesgo que depósitos nucleares ya salgan a contaminar el mar. Y lo mismo pasa con la actividad minera. Si no buscamos unas tecnologías más eficientes para el aprovechamiento de los recursos subterráneos que tenemos en cualquier país, pues tendremos dificultades. Es igual como pasa con la electricidad. Fue una locura, en mi opinión, que nuestro país se embarcara en construir una planta productora de electricidad en base a carbón, cuando ya hacía años que se había demostrado que son plantas altamente contaminantes. Y ahí nuevamente vuelvo a decir que estamos perdiendo o dejando de utilizar nuestros recursos apropiadamente y tener una serie de impactos positivos. Hay países en Europa donde la actividad eléctrica se está realizando a partir de biomasa. Nosotros como país producimos o tenemos el potencial, por ejemplo, de producir 2 cosechas de pino en comparación con Chile. Pero traemos la madera de Chile, que le tarda aproximadamente 30 a 40 años un periodo de cosecha, cuando nosotros podemos prácticamente en 18 años tener el mismo volumen que ellos tienen, y eso nos da la ventaja de que en 2 periodos, en un periodo de Chile, nosotros prácticamente tenemos 2 periodos de cosecha. Importamos aproximadamente $1 millón diarios en productos derivados de la madera. ¿Cuánta gente se puede emplear en las montañas produciendo de manera sostenible madera? ¿Y cuánta gente dejaría de emigrar a las ciudades para reducir los impactos de estos cinturones de miseria que todavía tenemos, si el Estado decidiera fomentar la actividad forestal? En ese mismo sentido ocurre con la actividad minera. Si nosotros solamente dejamos que aquella empresa, sea cual sea, aproveche a como quiera sus recursos y deposite los residuos contaminantes que producen, pues vamos a tener un país que va a estar condenado al fracaso y a la enfermedad, a la muerte de sus ciudadanos y a la pérdida de muchos otros recursos. Pero si el país como Estado actúa apropiadamente, me parece que esa y otras actividades pueden ser factibles. Por último, Mercedes, ¿hay alguna ley aquí en la República Dominicana de ordenamiento de uso del suelo? Ojalá y así fuera, porque eso sería una herramienta que nos permitiría tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Pero lamentablemente las propuestas que están en camino se vienen discutiendo desde hace 30 años atrás, una cosa así, y todavía no se ha podido hacer un consenso. El asunto es que cuando se ponen reglas, esas reglas deben ser
igualitarias para todos. Y ocurre que lamentablemente parece ser que nuestros gobiernos han adolecido de tener privilegios o favoritismos para algunos grupos, para algunas familias y para otras no. Entonces, bajo esas condiciones, cuando hay un nuevo estamento que pone en riesgo mi carga impositiva o mi actividad productiva que me puede hacer trasladar mis operaciones de este lugar a este otro, porque ya yo no califico de poder producir aquí porque existe esta ley y debo cumplirla, entonces surgen todos esos conflictos de intereses que han impedido que tengamos una ley apropiada y que necesitamos urgentemente. Bien, muchísimas gracias, señor Mercedes. Gracias por el gran conocimiento que ha venido aquí, que no nos alcanzan horas para desarrollarlo. Muchísimas gracias. Bueno. Y queda abierta la invitación para que hablemos de aquel libro que usted escribió. Digo, ha escrito varios libros de Sí. otras cosas. Sí, básicamente en el campo que trabajo tengo algunos libros sobre manejo de bambú que a propósito este mes que viene un experto del INVAR, un organismo mundial de cultivo y manejo de bambú, y yo escribí un manual de esos y nos comunicó que ese libro era muy interesante, lo escribí hace como 12 años atrás y proviniendo de una persona como él, pues es un alto honor saber que se considera interesante. Entonces, en el campo forestal, que es mi área fuerte, he escrito algunas cosas. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversábamos con José Ramón Mercedes. Él es un experto en lo que es la foresta, medio ambiente, aunque no es el ambientalista tradicional que discute, que eso no es radical, sino que es una persona con grandes conocimientos de la ciencia y el medio ambiente. Así que Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos.